Mi nombre es Marcelo Buckley. En realidad es Alejandro Marcelo Buckley, pero el primer nombre nunca lo usé ni lo usaron de chiquito. Bueno, la carrera en mi época era bastante sencillo. Uno cuando elegía la escuela secundaria, la orientación, ya no marcaba la escuela universitaria. Yo, por una cuestión que tenía un campo laboral más definido, perito mercantil. Y bueno, después perito mercantil, las opciones básicas eran ciencias económicas o también derecho, podía caer. La oferta de carreras hace 50 años no era la misma de ahora. Teníamos la información, comprábamos entre varios libros de Eudeva, que ahí estaban todas las carreras, le preguntábamos a los profesores, siempre los peritos mercantil teníamos profesores abogados, profesores contadores, y caí acá. Yo empecé, una cuestión de mi papá, el primer trabajo que tuve fue de obrero, que empecé estudiando filosofía. Pero duré poquito, estoy hablando del año 73, una época de mucha ebullición y de mucha esperanza también, ¿no? Pues veníamos de un tema que después, bueno, se transformó de una cosa muy mala en una cosa muy horrible. Salimos de una dictadura, teníamos esperanza, yo tenía 17 años, pensábamos en que los problemas estaban solucionados. Por un incidente mínimo, me consideré expulsado de la Universidad Católica y vine caminando, estudiaba cerca del barrio de Retiro, a mitad de camino de acá. Entonces tenía el mapita, porque yo era de la provincia, Villa Ballester, pero era de la provincia. Me acerqué acá y bueno, entré en la facultad. Yo tenía una orientación política, en aquel momento era radical, y vi un cartel Franja Morada. Busqué y encontré en la rotonda a dos personas con un diario. Empecé a hablar, bueno. Y después quedé ya estudiando en la facultad y militando en el movimiento estudiantil. Esto fue en ocasión de hubo elecciones ese año y en la capital el senador se elegía en forma directa, a diferencia de la provincia que eran las cámaras. Y salió con mayoría, hubo segunda vuelta por el segundo senador, por la Unión Cívica Radical, Fernando de la Rúa y Marcelo Sánchez Orondo por el resto. Yo tenía información política, pero no demasiada, no tenía muy registrado que Marcelo Sánchez Orondo era un hombre puesto por la Iglesia. Entonces repartí un volante en la facultad, en la Católica, un volante de la Rúa senador. Pasó Monseñor de Risi y todo lo demás, a un tumulto. Y me dijo, no quiero marxistas en la universidad. Yo no te digo, miraba para todos lados, ¿no? Era, digamos, primero que la rueda radical y dentro de los radicales, lo menos a la izquierda que había. Pero bueno, ese fue el motivo. Tenemos un plan que, como a nadie le interesaba la administración en aquel momento, era muy reciente. La primera carrera de administración fue en la Universidad Católica en el año 60. O sea, que cuando yo entré acá había muy poquitos graduados, ni siquiera se los matriculaba. Y en la UBA no había ninguno todavía. Estaban Ader, Saroca, todos los próceres fundadores, que los dirigía un ex decano, Frischnet, que Frischnet era un hombre de la Reforma, un hombre de la democracia universitaria, pero fue decano de la facultad durante la dictadura de Onganía, con lo cual los más jóvenes hicimos la cruz. En el año 83, cuando asume la intervención de la facultad, Oscar Shugrov lo trae. Eso me trajo un disgusto con él, me habían invitado al acto y yo me fui. Y el centro estudiante se fue también. Pero claro, era joven y impetuoso, después entendí que al margen de una posición política errónea, en realidad fue el padre fundador de la administración en Argentina y un hombre que tenía peso mundial, ¿no? Entonces empecé a estudiar y empecé al mismo tiempo a militar con una posición muy original, porque en aquella posición donde todos éramos revolucionarios, íbamos a la Sierra Maestra,
nuestro lema era el cambio en paz, ¿no? Después más adelante lo transformamos somos la vida, somos la paz, ¿no? Era difícil en aquel momento donde se suponía que estábamos en un proceso revolucionario, mucha efervescencia. Esta facultad dentro del marco de la UBA fue bastante tranquila, básicamente porque lo que fue la interna de la juventud peronista, acá se dirimió a favor de los que habían dejado las armas. El delegado interventor, que también era una ofensa para nosotros, fue Barra Mitre. ¿Por qué una ofensa? Porque no era graduado de Ciencias Económicas. Pero fue una primavera acá que duró poquito, ¿no? En poco tiempo se intervino la universidad. Algunos a veces me preguntan cómo es que tuvimos elecciones de centro de estudiantes durante la misión de Talagante. Y este país es muy complicado. Algo entiendo porque fui testigo en aquel momento y testigo involucrado. Había una loca alianza entre el Partido Comunista Revolucionario pro-chino y las fuerzas de derecha, los perrismo y todo eso, en la universidad. Porque el enemigo era, para los comunistas chinos, el enemigo principal no era Occidente o Estados Unidos, sino el social imperialismo, la Unión Soviética. En la confrontación ideológica del mundo ellos decían que el capitalismo moría y que la lucha iba a ser contra la Unión Soviética. Entonces se permitió una elección, porque aparte tenían la absurda idea de que iban a ganar, y ahí, bueno, la agrupación que yo militaba, la Franja Morada, gana la elección a una alianza de lo que respondía a ERP y Montoneros, sobre 7.000 votos más o menos, unas elecciones sin padrones, con tener que retirar las urnas todos los días, porque no teníamos garantía de que nos roben las urnas y demás. La ganamos por 7 votos en una elección provisoria, habiendo como 300 votos observados, con lo cual el escrutinio duró 4 días seguidos, sin dormir. Tuvimos que ir a hacerlo en distintos locales porque necesitábamos seguridad donde hacerlo. Y bueno, quedó esa primera comisión directiva. Nosotros teníamos 3 delegados sobre 8. Había una alianza con lo que era el movimiento de orientación reformista, que respondía a la Federación Juvenil Comunista, esto correspondía al PECUS, ¿no? El Partido Comunista Soviético, de la Unión Soviética. Y paralelamente en el mismo momento se da el ataque a Montechingolo. Y nosotros tomamos una decisión política de expulsar, firmar un documento pronunciándonos contra todo tipo de terrorismo. Eso provocó la fractura política y conseguimos, los expulsamos de la comisión directiva, esa es la realidad, se retiraron. Los 3 delegados que formaban parte, no ellos en sí, sino que pertenecían a organizaciones que patrocinaban la violencia política, digamos. Aprovechamos de paso y en lo que era la FULBA, esto era el CECEL, Centro de Estudiantes para la Liberación Nacional, Federación Universitaria, y como la Liberación Nacional, nosotros compartíamos el término, pero no era una cuestión de declamar, sino de practicar, le sacamos la L y la N a las dos cosas. Después ahí se dio el proceso, vino el golpe de Estado. Nosotros previo al golpe de Estado tuvimos una militancia muy activa, hoy algo comentábamos. La facultad, por supuesto, no nos reconocía como centro de estudiantes. Sí nos reconocía como centro de estudiantes el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, que era una institución muy poderosa en aquel momento, y también el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Después la posición del Consejo, un cambio de autoridad y cambió. Pero el Colegio de Graduados siempre nos dio lugar y nos dio un reconocimiento institucional, que por cuestiones de seguridad y todo lo demás yo creo que nos sirvió mucho.
porque la facultad estaba intervenida por un capitán de corbeta que venía de la Escuela de Mecánica de la Armada, que tengo que reconocer una cosa, nos recibió, él nos recibía, nos reconocía como una agrupación política. Nuestra agrupación política, había agrupaciones políticas que se prohibieron y otras que se suspendieron. Nosotros estamos dentro de lo suspendido. Nos decía él que éramos la franja gris, no la franja morada. Algunos no querían de este lado y algunos no querían del otro lado. La realidad, el capitán de corbeta César Cano en aquel momento después llegó a ser comandante en jefe de la flota de mar. Él me expulsa de la facultad después de un incidente que hubo con la guardia. La guardia eran policías y gente que decían que pertenecía a la Fuerza Aérea, que ya estaban desde el año 74 cuando se interviene en la universidad con Dr. Lagano. Eso no cambia. Acá en nuestra facultad, miembros de la comisión directiva nuestra, hay 2 desaparecidos que nunca más volvieron. Norberto Santangelo es uno, el otro no sabemos el verdadero nombre, porque en aquella época usábamos seudónimos. Después se hacían actas donde se sabía quién era cada uno. Yo me llamaba Marcelo Lago. El secretario del centro de estudiantes, Roberto Vázquez, falleció en un accidente hace 15 años, que fue presidente de la FUBA, brillante, fue diputado nacional, diputado local. Se llama Roberto Gallego, era Gallego Vázquez, Roberto Gallego era muy fácil. Y el primer vocal, Salazar, en realidad era Jesús Rodríguez, el que después fue diputado y demás. Jesús en ese año 76 tiene que hacer el servicio militar y ahí le advierten que entonces sale de la comisión directiva y lo reemplaza Daniel Millares, que en realidad es Oscar Riva, contador público también. Y mantuvimos abierto el centro estudiante, vendíamos apuntes. ¿Por qué digo lo decía yo? Porque era una cuestión de que nos enteraran un montón. Porque siempre existía la posibilidad que nos encontraran y después iba a haber alguien en el cono de las sospechas, ¿no? Teníamos la hora y elegíamos un aula, nos dispersábamos en los horarios de mayor concentración de alumnos acá. La facultad era distinta. ¿En qué era distinta? La gente cursaba de 7 a 9, venía de 7 a 9. Acá no era un lugar para quedarse, no era grato, porque inclusive te pedían identificación y te palpaban de armas cuando entrabas. Entonces era una cuestión que uno se acostumbra, pero no es normal. Entonces el estudiante común trata de estar lo menos posible. Bueno, entonces nos concentramos en la rotonda, en algún momento desaparecíamos, en una reunión de 15 minutos, 20 minutos, publicaban documentos. Después siempre mantuvimos presencia con volantes. Y muchos profesores nos permitían hablar en el curso. No todos los profesores que estuvieron en la época de la dictadura tenían afinidad con la dictadura. Yo diría que eran los menos. Chicas que no estaban identificadas, las revisaban menos. Y después teníamos algunos amigos no docentes y teníamos muchos lugares donde guardábamos cosas que después quedaron. Y en el año 97, a mí me convoca Yerbatín, y eran cosas que estaban en lo que antiguamente yo ni los conocí funcionando, era el comedor estudiantil. Y fuimos a verlo y buscamos lugares escondidos y las cosas estaban. Paquetes de volantes, alguna cosa contundente, estaba dentro del aula. En general no, yo tenía la bandera del centro de estudiantes, pero con el golpe de Estado le di instrucciones a mi padre de destruirla, pero él la guardó. Y se la di a Jacobiti cuando fue presidente del centro de estudiantes. Había una bandera argentina que cruzaba toda la rotonda. Pedimos permiso a Montonero, porque era Montonero, para cortar un pedazo, porque ese día nos visitaba Raúl Alfonsín. Entonces queríamos tener una bandera y la esposa en aquel momento de un profesor de la casa, Carlos Forman, dibujaba muy bien con un marcador, puso los símbolos de la agrupación, porque ese día inaugurábamos un local que era la mitad de esto que nos había dado la facultad, que estaba en la planta baja. Cuanto más oficialista eran, mejor era el local. Nosotros éramos los menos oficialistas,
Y aparte éramos más tranquilos, no tomamos un aula, pedíamos por nota. Y nos dieron la mitad de un taller que el no docente que ocupaba la otra mitad nos odiaba, nos tiraba cosas, porque habíamos roto el confort de trabajo. Los materiales entraban, en los volantes poníamos, en los volantes los apuntes que vendíamos, estábamos autorizados a vender apuntes. Hubo una negociación, no me tiren volantes en la rotonda, nosotros no tiramos volantes, lo damos mano a mano. Después escapábamos. La mayoría de los estudiantes lo agarraba con una desconfianza porque no sabía. Nosotros siempre planteábamos, éramos reformistas, planteábamos el gobierno universitario y planteábamos el retorno a la democracia. Hoy me quedé parado mirando el preámbulo que está en la entrada. Ese no es el original. El original desapareció, era una placa de mármol más chiquita. En la época de la dictadura alguien lo sacó porque era incoherente. Pero nosotros generalmente, uno de los volantes nuestros era el preámbulo de la Constitución. Por eso yo miento, a veces digo que el discurso de Alfonsín del preámbulo lo tomó de ahí. Que no estoy seguro si no es así. No sé si no estoy seguro si no es así. Para mí, una vez un incidente en la facultad, en realidad en la calle, todavía teníamos la demolición de las clínicas en una zona muy lúgubre, la montaña de escombros, lo que hoy es la plaza. Y estábamos en la rotonda, los miembros de las agrupaciones, por lo menos, que no nos escondíamos, ¿no? Estábamos ahí para que nos vean los alumnos y algunos alumnos se acercaban preguntando cosas. Y viene alguien a avisarnos que estaban subiendo gente a un Falcon verde, la puerta. Entonces con algunos compañeros de mi agrupación y uno del MOR, del PC, Ignacio Dacheski, chico que sufrió mucha represión acá también, se están llevando, qué sé yo, y se lo sacamos. Se acercó gente, se lo sacamos. Nos metimos en la facultad. En la facultad nos junta la guardia. Nos arrincona en el primer piso, en lo que vendría a ser la esquina de Junín y Córdoba. Y bueno, recuerdo el nombre, Salerno, señor que después fue separado porque asesinó a un no docente acá. Amenazó, bueno, nos vamos a matar, nos vamos a desaparecer, qué sé yo. Y vino uno grandote, Hernández, y me dice, no, los vamos a hacer echar de la facultad. Bueno, por 2 o 3 días no aparecí, cuando aparezco, estaba esperando este señor Salerno, me retira a la libreta universitaria, me detienen y después me informan que estoy con un sumario administrativo por infringir la ley y hacer proselitismo político gremial. El instituto sumariante después fue asesor legal durante muchos años más, Urquizadeni se llamaba, un ex juez. Y mi abogado fue Raúl Alfonsín, que patrocinó el tema. Entonces dejamos muy en claro, tengo una anécdota también, dejamos muy en claro en qué es un centro estudiantil. La gremial política de los estudiantes, eso es lo que no se debía decir, digamos. Y ahí el doctor Alfonsín intentó remarcar más el concepto, ponga claro. Y Sanel le contesta y dice, mire doctor, usted está acá por una gentileza, sabe que no tiene derecho a estar. Pero es un reconocimiento, dice, pero no hable más, dice, porque nosotros le estamos por dar 10 años y si usted sigue hablando le vamos a dar perpetuo. Y me dieron una suspensión de la facultad. Y esa suspensión, yo tenía prohibición de acceso a cualquier local universitario. En un bar, no sé si se llama igual, universitario, en Diamante Junín, nos encontramos ahí, un día me levantó la policía, yo estaba con 2 chicos más que no tenían nada que ver con la política ni nada, amigos de la facultad, y nos llevan a los 3. Para ahí estuvo un poco complicado, porque primero, ellos me conocían perfectamente quién era, pero ese día había una bomba lanzapanfletos en la facultad, que era de montoneros. Por lo menos ellos dijeron que era de montoneros, nunca se sabía si eran ellos mismos o no. Pero digamos, me pasaron una dependencia como NN, y acá me conocían perfectamente. Bueno, eso lo superé.
se movieron contactos, recursos que se presentaron, pero tenía prohibición de acceso a locales universitarios. En el año 81 asume el decanato, la primavera de Viola, Cayetano Lichiaro. Con Cayetano Lichiaro yo tenía relación personal a través de Nelly Bonfatti. Y yo tenía mucho contacto con el secretario académico, que era Mario Biondi. Mario Biondi fue profesor mío de contabilidad y con eso que recién comentaba, que yo trabajé en la Federación de Graduados en Ciencias Económicas del Jefe de Administración, también era el secretario del Instituto Técnico de Contadores Públicos, que él presidía. Entonces tenía una relación personal. Y bueno, un día me invitan a hablar con el decano tiene 3 carpetas y dice: yo no creo en los archivos que hace la policía, podés volver a estudiar cuando quieras. Yo había perdido la condición de alumno, dice: lo único requisito que te pongo, esto fue a mediados del 81, es que tenés que dar 2 materias este año y recuperar la condición de regular. A mí me quedaban muy pocas materias para recibir, pero era la más brava. Auditoría, impuestos 1, como todo ya lo había dado, y un karma que tuve toda mi vida, que fue estadística, que la reprobé un montón de veces. Y yo ese cuatrimestre me casaba y me iba un mes afuera. No cursé nada. Después en el verano digo: voy a cursar 2 materias libres. Y me di cuenta que no me daba para dar esa materia. Pero yo también era alumno de la carrera de Economía. Y había 2 materias: Economía Agropecuaria y Economía Minera. Economía Minera, todo el mundo la cursaba, todo el mundo sacaba 6. Era así. Se tomaba el examen libre, pero yo decía: voy a corregir. La pregunta, yo me enteré después de eso, yo no sabía eso, porque yo era alumno de la carrera. La pregunta era sobre la producción de hierro en Argentina. Siempre preguntaba lo mismo. La realidad es que no corregía los parciales, porque 300 exámenes finales en 10 minutos no lo puedo corregir. Y todos 6. Yo no sabía, había estudiado. Pero había otra materia, era optativa, una o la otra. Yo di las 2, porque la otra, Economía, trabajaba también en el Instituto de Economía, que dependía de ahí. Y me preparó Leopoldo Portnoy. Mi esposa era la secretaria de él, yo la conocía ahí, mi novia. Ahora mi esposa es secretaria de María Teresa Gasparri y de Gili. O sea, la tradición continua. María Teresa Gasparri yo la conocí como María Teresa Gasparri de Rodríguez. La vuelvo a ver después de 15, 20 años. Oh, María Teresa Gasparri de Rodríguez, no. Rodríguez salió por la ventana. Ese humor que tiene. Y es muy claro cuando habla. Brillante, ¿no? Una mujer con una trayectoria que va a ser, aparte por lo extensa, ya es inigualable, es imposible. Bueno, 10 a 2 materias. Por supuesto, saqué 6 en Economía Minera, 10 en la otra. 2 nos presentamos a dar. Porque claro, todo el mundo de Economía Minera. Yo no sabía, no seguía la carrera de Economía. Bueno, pero recuperé la condición. Y inmediatamente pasó lo de Malvinas. La facultad había organizado un bono solidario, he puesto 2 no docentes, y a mí se me ocurrió una idea, ¿no? Que los estudiantes teníamos que aportar algo más valioso que el dinero, que era nuestra sangre. Entonces creamos un banco de dadores voluntarios de sangre. Se anotaron 8.000 alumnos. Pusimos las mesas, todo lo demás, vino la policía a sacar, seguí caminando, le decíamos. ¿Por qué? Porque habíamos juntado en el hall 300 personas, 400 personas, y la cola daba la vuelta a la rotonda. Y lo más importante, nosotros no teníamos acceso a los padrones de alumnos. Y ahí nosotros pudimos armar el primer padrón sobre 8.000 personas. Y ahí, bueno, empezó durante Malvinas un proceso que fue imparable. Y después con el resultado de Malvinas, más todavía. Y bueno, refundamos un centro de estudiantes ya con la tradición que tiene el actual, como una gremial más masiva. Y eso fue imparable. Yo recuerdo
con Roberto Vázquez hablábamos mucho porque después Mario Bendi fue decano. Sí, Cayetano Becharro pasa al ministerio y es decano. Y él nos decía siempre, yo voy a ser recordado como el decano de la dictadura. La verdad que Biondi era un hombre que en el año 43, cuando la facultad se mudó acá, ella escribía siendo estudiante, aportaba textos de derecho comercial. O sea, tipo una trayectoria económica muy grande y que, digamos, lo que nosotros habíamos arreglado, lo que nos prometió ese capitán de corbeta era que si de acá salía alguien detenido, era preso. Salía de acá y iba a una comisaría. La facultad tuvo desaparecidos, otras facultades mucho más. De acá no salió nadie detenida. Sufrimos mucho, pero en comparación con otras universidades como La Plata o Bahía Blanca, que fue inclusive previo al golpe, nosotros sufrimos mucho. La sensación que tengo es que sufrimos más con la intervención de Otalagán que con el golpe de Estado. Con la intervención de Otalagán teníamos un gobierno constitucional con mayoría recién votado, con una mayoría importante. Entonces nos resultaba muy ilógico estar viviendo esa situación en aquel momento, inclusive en nuestra agrupación, no en esta facultad, pero en la agrupación de Derecho hubo muchos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, sabiendo perfectamente que eran militantes de una agrupación, de un partido político reconocido que mantenía relaciones con el gobierno y que de ninguna manera apoyaba la lucha armada, se la había descartado. Ya la había descartado en el año 68. El camino es... Lo que se pedían eran elecciones limpias y sin proscripciones. Sí, en un sistema democrático se resumía. Y bueno, el periodo mío de actuación me tocó del 75 al 83. Después me tocó presidir por poco tiempo, como presidente provisional, la fuga. Eso fue en el 83, antes de las elecciones. En agosto o septiembre del 83 teníamos los votos necesarios para ganar la conducción de la regional. En el peronismo, la juventud peronista se presentó, tenía muy pocos delegados porque venía de un proceso de desgaste muy, muy importante. Pero a nosotros nos parecía importante porque sabíamos que en la elección nacional, que todavía no se había hecho, creíamos que iba a ganar el radicalismo con Alfonsín, pero el peronismo va a ser una fuerza muy importante. Y nosotros siempre tuvimos especial cuidado que la universidad no sea una isla. No la queríamos isla democrática tampoco. Tiene que tener, por el tema de la extensión universitaria, la reforma universitaria, tiene que tener conexiones con la sociedad, tiene que responder a la sociedad. No puede ir tan adelantada porque pierde contacto. Así, cuando el dirigente tiene que estar esclarecido, tiene que ir adelante de las bases, pero no a 5 kilómetros porque no los ve, no los escucha ni nada. Entonces decidimos postergar la elección definitiva con un presidente provisional. Ellos nos pidieron, que tenían el 3% de los delegados, hacerlo después de las elecciones. Nosotros dijimos que no teníamos problema, porque no queríamos que tampoco se fueran, sino queríamos integrarlos, donde una parte muy importante de la juventud, por distintos motivos, se ha ido atrás de una opción que nos llevó a la ruina. Y lo que no queríamos era que eso vuelva a pasar. Por eso fuimos muy puntillosos con el tema del respeto de las minorías, y que todo se resuelva dentro de ámbitos institucionales. Estábamos recién, todavía no habíamos asumido el gobierno, todavía estaban los militares en el poder y amenazando volver en cualquier momento. Es decir, el último intento de golpe de Estado fue en 1990, ya con Menem, que hubo muertos y todo, ¿no? Hubo combate. O sea, teníamos una realidad que el monstruo podía volver, estaba en condiciones de volver en cualquier momento. Entonces había que salvar el proceso. Porque la gente
después de los temas económicos, después de la violación a los derechos humanos, después de Malvinas, Argentina quedó vacunada contra todos esos temas. En un momento donde todavía Pinochet estaba en Chile, en Uruguay, en Brasil, estábamos rodeados de dictaduras. Y la posición de Argentina sirvió para que esta parte de América acelerara los procesos. Eso lo reconocen todos los países, ¿no? Y nosotros estábamos muy convencidos. Por ejemplo, a mí algunos alumnos me preguntan, profesor, ¿cuándo estábamos bien? Y digo, y ahora estamos bien. Entonces, ¿cómo estamos bien? Digo, mira, estamos hablando, estamos discutiendo. El presidente te dice loco, el otro no te quiere, o qué sé yo, pero no hay sangre, no hay... Nunca llega ni siquiera el cachetazo. Y nosotros en una época donde la película No habrá penas ni olvido para mí me impactó. De un lado decían la vida por Perón, del otro lado la vida por Perón. Acá mismo, en la facultad hay una historia con los delegados gremiales donde uno estaba de un lado, otro estaba del otro, uno fue a la ESMA, detenido, el otro no, entraba tranquilo y ellos se reconciliaron, yo pongo eso como ejemplo. Fueron ellos, después siguen los hijos, no hay... un momento muy, muy oscuro donde hay gente que puede haber participado pero no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y gente que no se fue para no abandonar la universidad, esto es la realidad. No. Nosotros teníamos un sentimiento de hermandad, ¿no? Y había mucho respeto. De lo que yo recuerdo, bueno, hubo agrupaciones que desaparecieron. Hay un hecho, el candidato a presidente que yo derroto, digamos, que usaba el seudónimo de Martín Valle, nosotros lo dimos por desaparecido. Pues desapareció. Pero no desapareció. El fundador de la Franja Morada, que vivía en Neuquén, se lo llevó a vivir a Neuquén. Tanto se lo llevó a vivir Martín Farisano. Con el tiempo se afilió al radicalismo, fue intendente de Neuquén varias veces y casi gobernador. Y si no hubiese muerto de cáncer hace 10, 15 años, iba a ser gobernador, con una gente muy querida. Eso señala un poco, ¿no? Tengo, por una coherencia ideológica, que no compartía para nada, como positiva la participación de lo que era el Frente de la Federación Juvenil Comunista, el MOR. Eran reformistas como nosotros. Después lo que era el Movimiento Nacional Reformista, el socialismo popular, que ya venía con una alianza de tipo nacional. A tal punto llegó esa alianza que en esa asamblea de la fuga sobre 200 delegados, el MNR tenía un solo voto. Y ellos nos habían apoyado la elección acá, con el nombre, apoya. Y le dimos el cargo de secretario de la fuga. Ya que yo fui presidente, secretario. Éramos la pareja que había empezado la historia en el 75, fue una forma de reconocer. Hubo agrupaciones que incluso al no tener la conducción del centro de estudiantes, se diluyó la militancia política por las persecuciones, la incapacidad que tenían de captar miembros. A nosotros nos era más fácil, porque teníamos el manto de un partido político grande, entonces ahí podíamos recuperar gente. O sea, captábamos cuadros políticos durante la época de la dictadura. Cosa que a ellos no les pasó, entonces fueron diluyendo. Algunos porque se recibieron, otros porque se fueron, y otros porque se pasaron con nosotros. Ya no, en estos momentos no está más, pero un reconocido economista, que le decíamos el Vasco, terminó afiliándose al radicalismo en el año 83, llegó a ser funcionario de Alfonsín y todo lo demás. Hubo muy ciertos movimientos. Nosotros vivíamos en una sopa muy especial, que se empezó a cocinar en la década del 60. Todos teníamos, uno de nuestros dirigentes tenía la foto de Che Guevara en su cuarto, veíamos con simpatía la revolución cubana, todo lo demás. Es más, yo en lo personal empecé a militar muy joven en política y mi primera orientación era hacia... Yo tengo tíos y padres que fueron combatientes en la Guerra Civil Española y
en la Segunda Guerra Mundial. Y una discusión precisamente con Balbín en el barrio, que el dirigente radical junto a los jóvenes, yo vivía en Villa Ballester. Él se pronunciaba en contra del terrorismo y yo decía que la lucha armada era fruto de un golpe militar en el que estamos hablando del año 70. ¿No? Tenía una dictadura, pero no era tan dura la dictadura, ¿no? O sea, no había una falta de libertades políticas absoluta, pero el sistema de represión ilegal era a mínima escala. Es decir, la gente no desaparecía. La gente era detenida, le pegaban, qué sé yo, pero de alguna u otra manera era en público y se sometía a un proceso. Y Balbín, se ve que ya esa discusión la tenía y dice, bueno, joven, pues él no tuteaba a nadie. Está bien, dice. Dentro de 10 años tengamos esta conversación, dice. Pero venga preparado a darle disculpa a una viuda o a un huérfano. Yo no. Llega un punto donde a lo mejor discutíamos si Mao comía grano, arroz largo o arroz corto, ¿no? Pero a veces se planteaban en las aulas, previo al golpe, alguna discusión y saltaba un tipo que evidentemente estaba muy bien documentado. Inclusive nosotros, que éramos una agrupación radical, teníamos grupos de estudio, con responsables teníamos bibliografía. Teníamos que leer la Constitución Nacional, documentos partidarios y no partidarios. Yo sigo dando clases. Yo soy un ferviente defensor de la autonomía universitaria. Hay un fallo de la Corte Suprema donde limita, define un poco el concepto, que en el 94, porque la autonomía universitaria está garantizada por la Constitución. Y todo recorte presupuestario fuera de la ley es una intromisión de la autonomía universitaria. La autonomía es académica, pero hay que ejecutarla. Yo tengo el concepto de la administración pública como un subsistema dentro de un suprasistema que es el sistema político. Por supuesto, nosotros tenemos un sistema político democrático, pluralista, en la Constitución basado en los partidos políticos. Se acepta que hay grupos de presión, sindicatos, universidades, todo lo demás, pero el presidente tiene, durante 4 años el gato es de él y hace lo que quiere, dentro de la ley y todo lo demás. Al limitar el presupuesto universitario está interfiriendo con la autonomía universitaria. Y realmente no me resulta comprensible por qué quiere generarse un conflicto con la comunidad universitaria. Que el conflicto también lo tiene interno. Porque, digamos, está bien, él cuando habla de liberalismo, él no es liberal, es anarquista. No, busca la destrucción del Estado, es su ideología, está, su derecho lo eligieron. Pero yo lo escuché a López Murphy, hombre de la Reforma también, decir que era liberal, pero como liberal entiende que por lo menos educación pública, salud pública y seguridad pública es el Estado el que lo tiene que garantizar. Digamos, lo que está haciendo con las universidades, aparte creo que es un error político muy grave, todo el que se metió con la universidad del 83 para acá le fue mal. Al propio López Murphy, al propio Menem, no se puede. Incluso está cometiendo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, no está mandando lo que es la función salud. O sea, no está financiando los hospitales universitarios. Y eso es gravísimo. No solamente porque se opera gente ahí, sino que ahí es donde aprenden los médicos. Y 6 meses sin contadores, 6 meses sin abogados, nos arreglamos perfectamente. Si hay un bache de 6 meses o un año en la formación de un médico, se siente. Va a haber un año donde vamos a estar en manos de la nada. Y no se puede meter con eso. Porque hoy en día hay una oferta de educación de gestión privada. Pero básicamente eso se da en las carreras de tiza y pizarrón barata. Hay muy pocas facultades privadas de medicina, ninguna de ciencias exactas. Congelar la financiación, porque hay que dedicar recursos a otras áreas, a otras ciencias. Exacto. Ahora, seguimos ahí, cierto. A lo mejor alguien puede decir cuántos médicos necesitamos. Alguien puede saber. Ahora, ¿cuántos filósofos necesitamos? ¿Cuántos historiadores necesitamos? ¿Cuántos antropólogos necesitamos?
1, 10, 20, 200, qué sé yo. No sabemos. Y bueno, mi mirada actual sobre el centro de estudiantes, yo veo un centro de estudiantes, un movimiento estudiantil muy maduro. Veo que la mayoría de los estudiantes saben que son parte del gobierno de la universidad y que por lo tanto tienen responsabilidad también. Yo lo veo bien, veo el movimiento estudiantil desde el año 83 a la fecha cada vez más maduro, más crecimiento, o inclusive de continuidad. El que milita como estudiante, después milita como graduado, es docente, se integra a la universidad de alguna manera. El que pasa por lo menos por la Universidad de Buenos Aires, o por lo menos por esta facultad, queda enamorado para toda la vida, ¿no?